Estamos de regreso y continuamos compartiendo sobre el hombre espiritual. Y una de las cosas que decíamos es que lo primero que caracteriza a este tipo de hombre es rendir su voluntad. Y recuerdo que una vez que recibí de Cristo y comencé el caminar cristiano, empezó el Espíritu Santo a mostrarme muchas cosas. Y la primera tenía que ver con el centro de trabajo donde yo estaba. Por el ámbito, era un ámbito que no contribuía a fortalecer mi matrimonio y no contribuía a fortalecer mi relación con Dios. Entonces, una de las primeras cosas que sentí fue que necesitaba salir de ahí. Pero el primer pensamiento fue, ¿y cómo hago? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y cómo tengo el sustento? Y comencé a traer preguntas e inclusive algunas cosas que había escuchado en la iglesia, que cuando nosotros venimos al Señor, Él es nuestro proveedor, Él nos guarda. Entonces dije, ¿cómo me voy a quedar sin trabajo? Si estamos hablando de que Él me cuida. Y entré en esa lucha, pero puedo decirles que había algo muy profundo en mi corazón que me decía que necesitaba salir, que necesitaba ser obediente a eso. Y después de una serie de procesos, al final terminé tomando la decisión de salir, puse mi renuncia. Y acontecieron muchas cosas que me querían retener y hoy puedo entender que de alguna manera me querían distraer de lo que Dios me estaba hablando. Y yo puedo compartir con ustedes que salí de ese lugar sin querer salir. Solamente entendía que yo debería de salir, pero yo no quería hacerlo. Sin embargo, hoy pasado el tiempo puedo ver que tenía que ver con algo que Dios tenía planeado para mi vida. Entonces, cuando hablamos del hombre espiritual y rendir nuestra voluntad, no podemos verlo solo en un ámbito donde nos vamos a meter y ya lo logramos, sino que va a tener que ver, como mencionaba Pastor, con un tema de formar el carácter. Entonces van a venir diferentes situaciones a nuestra vida que las vamos a tener que afrontar. El Espíritu nos va a hablar. El Espíritu nos va a decir lo que debemos hacer. Pero inmediatamente la carne nos va a decir que hagamos lo contrario, porque la carne es opuesta al Espíritu. Y entonces en ese momento es que nosotros debemos de rendir nuestra voluntad para no hacer lo que yo pienso, creo, sino hacer lo que Dios tiene planeado. Y el ejemplo que usted daba, que para mí es un ejemplo maravilloso, Cristo. Es que ahí es donde necesitamos entender que el hombre espiritual debe ser ejercitado. O sea, muchas veces pensamos en lo espiritual como un lugar donde se llega, pero el hombre espiritual es un ejercicio de todos los días. Y ese ejercicio creo que tiene que ver con una palabra, que fue lo que usted vivió. O sea, es la palabra de el ejercicio de obedecer todos los días. Bajo el entendimiento que el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Bajo el entendimiento que hay un mensaje en cada área de nuestra vida. Y nosotros podamos entrar en una apertura a tratar de hacer esa voluntad de Dios. Ahora, en ese proceso está la lucha. Y la lucha se centra en que muchas veces el hombre carnal o el hombre natural quiere tener las cosas controladas. Esa es la esencia, pero el hombre espiritual le cede el control a Dios. Y bajo esa confianza es donde la obediencia comienza a fluir de una manera más, voy a decirlo, no sé si estará bien, pero natural. O sea, natural dentro de lo espiritual. Natural claro. dentro de lo espiritual, pero comienza a fluir de una manera más práctica, porque es cuando nosotros le cedemos el control a Dios, donde la vida del Espíritu se comienza a manifestar en nosotros. Entonces, mientras nosotros retenemos el control, ese retener del control evita que la vida del Espíritu se pueda establecer. Ahora, cuando estaba el pastor Johnson hablando de su testimonio, recordé Colosenses 3:1, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Tiene que ver con cambiar la fuente. La carne se alimenta de la carne, de todo lo que es la fuente pecaminosa, la naturaleza caída del ser humano, todos los vicios, todas las obras de la carne, que son maledicencias, guerras, contiendas, celos. Mientras el espíritu se alimenta de la vida de Dios. Entonces son dos fuentes completamente diferentes. Entonces, el que renació en Cristo y está siendo entrenado para llegar a ser esa estatura de varón perfecto, tiene que cambiar la fuente de su alimento. Porque si él sigue comiendo de los ámbitos
que no colaboraban. Dice, es que estaba en ámbitos donde no colaboraba ni con mi relación con Dios, ni con mi matrimonio. Entonces, ¿qué dice usted? Cambió la fuente. Porque estando en ese lugar era imposible que usted desarrollara nuevos ámbitos. Porque el hombre espiritual ve las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Son las que nos habla la voluntad de Dios. O sea, son sus preceptos, sus mandamientos, la Sagrada Escritura, la vida del Espíritu. Entonces, el hombre espiritual deja de vivir viendo hacia la carne, viendo los placeres de la vida y empieza a ver la esencia de la vida de Dios. Entonces, evidentemente, eso cambia el enfoque. Y si cambia el enfoque, cambia lo que él está viendo. Y si cambia lo que está viendo, entonces cambió la fuente. Entonces empieza a dedicar tiempo en capacitarse en la vida de Dios. Tiempo en pasar tiempo con Dios. Tiempo con la familia, que es la voluntad de Dios, levantarla como una generación para Dios. Entonces los enfoques empiezan a cambiar. Por eso alguna gente dice, desde que te metiste con el Señor, ya no te vemos. Ahora, no es por mal, es porque entraste en un enfoque de vida donde tu prioridad es Dios. Y entonces necesitas conocer a Dios, ser entrenado por Dios, oír a Dios. Entonces cambian ciertos ámbitos. Por ejemplo, ya no te llama la atención ir a ciertos lugares. Que antes vos decías, me gusta ir, por decir algo, a la discoteca, me gusta ir al billar, me gusta ir a ciertos lugares donde realmente vos sentías que no crecías como individuo, solo pasabas el tiempo. Sin embargo, ahora que conoces a Dios y has madurado, decís, yo necesito usar bien el tiempo. Es más, la Biblia dice, redimamos el tiempo, andemos bien redimiendo el tiempo. Y decís vos, mi mejor tiempo tiene que ser para Dios y para mi casa, mi familia. Entonces vos cambiás los escenarios. Y cuando cambiás el escenario, cambiás la fuente. Entonces la Sagrada Escritura se convierte en una fuente para vos, una guía. Porque venimos a la otra característica del hombre espiritual. Primero, se rinde. Segundo, piensa en las cosas de arriba. Tercero, es guiado por el Espíritu. O tercero, o primero, o segundo, pero es importantísimo, es la esencia. El que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Nadie es guiado si no se rindió. Porque no dice que el Espíritu te va a forzar, sino que te va a guiar. Venga por aquí, hágase por allá, párese por aquí. Entonces, en la vida del Espíritu hay que tomar en cuenta el hecho, uno, que yo me debo rendir. Dos, que es muy necesario cambiar donde yo tengo puestos los ojos. Pablo dijo, tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque donde yo ponga los ojos, de ahí me voy a alimentar. Entonces pon la mirada en las cosas de arriba. Entonces empezamos a desarrollarnos en una vida así, donde nos alimentamos de la vida de Dios todos los días. Y como todo lo que se siembra se cosecha, irremediablemente los frutos de Dios se van a manifestar en mi vida. Ahí es donde recuerdo esa famosa ilustración de la pelea del perro negro, la del perro blanco. El perro que va a prevalecer es el perro que se alimenta. Entonces, si le damos a comer al perro negro, que pudiera ser la simbología de la carne, ese es el perro que va a ganar la batalla. Pero si le damos de comer al perro blanco, que podría ser la simbología del espíritu, es el perro que va a ganar. Entonces, lo que nosotros realmente alimentamos en nuestro interior es lo que tarde o temprano se va a manifestar en nuestro exterior. Entonces, es extraordinario saber dónde deberían de estar nuestros enfoques hoy para que en base al enfoque que nosotros tengamos, comenzar a tomar decisiones conscientes. O sea, si mi enfoque es Dios y yo quiero llevar a Dios a mi familia, a mi matrimonio, mis decisiones deben ir en esa dirección para poder alimentar la vida del Espíritu. Que es lo que hizo el pastor Johnson. La decisión del pastor Johnson fue, yo ya escogí un enfoque. Esto no me conviene según el enfoque. Porque es importante, cuando vos definiste dónde estar enfocado, vos empezás a ver lo que no conviene. Entonces dijo, si yo lo que quiero es alcanzar mi vida en Dios, que es lo mejor, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, tenemos herencia en Dios, en Él está la sanidad, la libertad, el levantamiento de mi generación. Yo empiezo a ver las otras cosas como Pablo dijo, todo el conocimiento adquirido lo veo como basura. Y esa palabra basura tiene que ver con que caducó. O sea, por un tiempo fue muy importante para él, pero hoy entendió que ante el conocimiento de Dios, prima el conocimiento de Dios. Está posicionado en un lugar en su vida como primero. Entonces, no es que no
no lo va a usar, porque indiscutiblemente Pablo usó todo lo que estudió, pero ahora lo pone en el lugar correcto, que es debajo del conocimiento de Dios en cuanto a prioridad, y empezó a enfocarse en eso. Entonces, por ejemplo, esa decisión suya creo que marcó su vida un antes y un después, porque empezó a rendirse en una dimensión mayor. Y cuando se empezó a rendir en una dimensión mayor, empezó a ser guiado en una dimensión mayor. Y si usted puede contar frutos desde ese día para acá, yo le puedo asegurar que los mejores frutos de su vida vinieron desde esa decisión hasta el día de hoy. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que una de las características también del hombre espiritual es que va a tener una vida sacrificial, una vida donde van a haber constantes situaciones, donde se nos van a presentar toma de decisiones que no queremos hacer, pero que Dios nos está hablando. Y entonces ahí es donde nosotros nos vamos a rendir. Es decir, que no tiene que ver solamente con hacer lo que yo quiero, sino que tiene que ver con hacer lo que Dios quiere para mi vida. Y quiero dejarlos con esto para cerrar este programa. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos y hay cosas que queremos hacer y las hacemos, al final que las hacemos, yo estoy seguro que, al igual que en mi caso, hay un vacío. Decimos, ya lo logré, pero me siento vacío. Y entonces ahí buscamos querer hacer otras cosas y al final siempre terminamos con un vacío. Pero cuando hablamos del hombre espiritual y que tiene que hacer cosas que Dios le está hablando y que muchas veces no las queremos hacer porque la carne nos está dictando otra cosa, cuando la hacemos, posiblemente no estamos disfrutando el hacerla, pero al final cuando lo hacemos hay un deleite, hay un gozo, hay una llenura que solamente viene de parte del Espíritu para nuestra vida. Y eso es lo más extraordinario de la vida espiritual. Eso es lo más maravilloso del hombre espiritual, que se puede deleitar plenamente en el Padre y recibir el amor. Cuando el Padre dice, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, simplemente por haber escuchado y ser obediente a lo que Él nos está diciendo. Agradecemos por estar con nosotros y les invitamos a que nos acompañe en el siguiente programa. Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.